vez más les damos un cordial saludo a todos los que nos visitan a través de nuestro sitio web www.lamisericordiadeDiosEsInfinita.com. A todos y cada uno de ustedes les damos la cordial bienvenida. En esta ocasión les invitamos a que nos sigan en sus Biblias en Lucas capítulo 20, versículos del 1 al 8. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era un profeta. Entramos en oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, te pedimos que nos guíes en esta enseñanza a tu pueblo para que les sirva de edificación, Señor mi Dios. Seas tú, Padre Santo, glorificado. En el nombre poderoso de Jesús, Padre eterno, nos ponemos en tus manos, Señor. Ten piedad de nosotros. En el nombre de Jesús, así sea. Amén, Señor. Amén. Esta pregunta: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? Fue el arma de ataque con que los religiosos que dominaban el sistema religioso enfrentaron a Jesús. Es una pregunta que pone de manifiesto la presunción con que los guías religiosos se comportaban. Ellos pensaban que si no tenían la aprobación de ellos, nadie tendría la autoridad de moverse dentro de la autoridad de Dios. Cuán lejos y cuán engañados estaban. Ellos ya habían llegado a constituirse a sí mismos en algo que en realidad no lo eran. Habían usurpado una posición que solo a Dios le compete. Se trata del asunto de la delegación de autoridad. Ellos pensaban que solamente a través de ellos tendrían que hacerse la obra de Dios, de manera que se gloriaban de algo que en realidad no estaba en sus manos, pero que ellos pretendían controlar. Esa es una actitud común cuando los hombres erigen sus programas religiosos al margen de la voluntad, el poder y la gloria de Dios, y usurpan el nombre de Dios para encubrir sus intereses particulares, erigiéndose, encumbrándose atrevidamente en directores espirituales, cuando en realidad Dios se está moviendo soberanamente y libremente con su Espíritu Santo donde a Él le place y en aquellos que a Él le competen, y no necesariamente encuadrándose a las pretensiones y programas de factura humana.
El asunto de la delegación de autoridad es de suma importancia porque es algo que atañe a la conciencia y por lo tanto tiene el poder de regular nuestra conducta. Si tenemos una conciencia activa, existe ciertamente la autoridad y solo Dios es la fuente legítima. Todo aquel que reina desconociendo la autoridad de Dios está cercenando el fundamento de su propio trono y está alimentando a las fuerzas anárquicas de la rebelión que le derrocarán. O lo que es lo mismo, se autoderrocará, se autoeliminará. Solo Dios posee la autoridad inherente e irrevocable, y solo de Él puede provenir directamente la delegación de autoridad. Ni el hombre, ni la mayoría, ni el Estado tienen autoridad inherente e irrevocable. Y el poder de las fuerzas de las armas no es el poder más excelente, no lo es. Ni todo su reino llega hasta lo profundo de sus corazones. El poder del Espíritu Santo de Dios es el único que puede con verdadera efectividad gobernar, dirigir, reconciliar, establecer. Y allí que debemos entender en el asunto de la autoridad a la perfecta voluntad de Dios. Satanás, que el Señor lo reprenda, ha entretejido un sistema organizado de rebelión a la autoridad de Dios, y con él pretende usurpar el trono que solo a Dios corresponde. Tal sistema ha embarullado y confundido a los hombres de tal manera que muchos han sido arrastrados engañosamente a desconocer a Dios y a rebelarse contra Él, peor aún. Aún mientras pensaban o piensan que están haciendo su voluntad, y es en el ámbito religioso donde principalmente suele acontecer así. La palabra de Dios y su mandamiento es invalidada por una serie de tradiciones y mandamientos humanos, inducidos indudablemente de la manera más sutil y engañosa por el diablo y sus huestes de demonios, inspiradores e instigadores. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Basta que un rinconcito del corazón humano quede sin rendirse con absoluta fidelidad a Dios para que allí se anide un duendecito también, que se aprovechará de nuestra complicidad. Entonces, cuando digo complicidad, estoy refiriéndome a las concupiscencias que hay en nuestro corazón. Entonces, a partir de ese pequeño bastión, se comenzará a trabajar en pro de la potestad de las tinieblas, extendiéndose la esfera del reino injusto de Satanás y el imperio de la muerte, con sus heraldos precursores de la corrupción y la decadencia, el dolor y la enfermedad. La respuesta de Jesús a aquellos guías religiosos fue sumamente sabia. A aquellos que se pretendían con autoridad, se les enfrentó a la pregunta acerca de la verdadera fuente de autoridad. De manera que, si pretendían exigir acato a su autoridad,
deberían ellos primero acatar a la fuente verdadera de toda autoridad. Y es aquella fuente, el Señor Dios nuestro, el único que pone en orden todas las cosas. ¿Eran ellos sacerdotes? Pues el Señor les envió sacerdotes, que eran además profetas, como Jeremías, Ezequiel, Juan el Bautista, por hablar de algunos. Dios no necesita pedir consejo a nadie para poner o deponer, para constituir o enviar o sustituir o destituir. Él no necesita de la aprobación de nadie, sino que le basta su propio beneplácito. Él en su soberanía lo puede hacer lo que Él quiera. Y lo que Él hace, ¿quién puede evitarlo o invalidarlo? De manera que es simplemente lógico que todos acatemos su autoridad y averigüemos de Él directamente su voluntad perfecta, su autoridad. Él dará testimonio de sí, lo que ha venido haciendo evidentemente a lo largo de toda la historia. No importa lo que frague el hombre, Dios da el reino a quien Él quiere y destruye las maquinaciones de los adversarios. En la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, su reino de sacerdotes es obviamente Dios. Y solo Él. Y en la iglesia, con la mayor excelencia que el Señor, como cabeza, constituye, equipa y envía en su nombre, de su Padre y con su autoridad, la de la verdad, Dios unge y Dios mismo confirma a sus ungidos delante de aquellos a quienes los envía. De modo que, tarde o temprano, esa red diabólica, ese ingenioso sistema organizado de enajenación y rebelión contra Dios, manifestará su insensatez y será relegado a la vergüenza y a la confusión. En la misión de la iglesia, pues, está el objeto principal del ataque diabólico, pues es ella principalmente el instrumento de Dios para manifestar la autoridad de Dios y la derrota de Satanás. En la misión de la iglesia, decía, el Señor se ha reservado exclusivamente como la cabeza viva, que no nos ha dejado huérfanos y que está con nosotros todos los días, el derecho divino de constituir y enviar a sus servidores, por medio de los cuales busca el fruto para sus propósitos. No importa cuántos sistemas de usurpación y pretensión se erijan atrevidamente y osadamente para manipular el rebaño, para manipular incluso el rebaño ajeno, que solo pertenece a Dios. Solamente Él respaldará lo que ha nacido de Él y que lleva a cabo en Él su voluntad suprema, perfecta. A todo lo demás le espera el fuego. Toda planta que no fue plantada por el Padre Celestial será desarraigada. En esta misión, la iglesia deriva su autoridad directamente del que es en sí mismo autoridad, el Verbo de Dios encarnado, Jesucristo,
la autoridad de la misión de la iglesia en el mundo. No está supeditada a otra autoridad menor, pues el contrario, toda otra autoridad debe someterse a la autoridad de Dios que se manifiesta en la iglesia, de la manera que se manifestó en Cristo. Como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, ya estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He allí la garantía de la iglesia. Yo estoy con vosotros. Es decir, el poder inherente de la autoridad que puede someter por sí mismo y a sí mismo todas las cosas. Ahora bien, ¿quién es esta iglesia? Porque muchos sistemas han usurpado atrevidamente tal nombre. Y muchos sistemas han organizado enajenación y rebelión satánica y se han presentado en ese nombre. La iglesia es pues el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, el canal de su misma vida. Y esto evidentemente de por sí, es decir, manifiesto directamente a la conciencia de los hombres, sin engaño, sin extorsión, por la mera manifestación de la verdad y la vida, y por la demostración del espíritu de poder, amor, dominio propio, santidad, gracia, justicia, verdad y gloria, por el cumplimiento de las sagradas escrituras. Esta iglesia, él mismo da directamente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y él mismo los confirma delante de los ojos del pueblo por sus frutos de vida y de verdad, a él ligados por el Espíritu y la palabra en las Escrituras. Igualmente Dios mismo se encarga en razón de su honor de desenmascarar a la generación de falsos, de manera que todos temamos con santo temor de Dios, no con terrorismo, sino con un santo temor a Dios, lo cual es el principio de la sabiduría, y la sabiduría misma, la mano de Dios, se hace evidente en la aprobación y en la reprobación por el Espíritu de la verdad de las Sagradas Escrituras. Pablo no necesitó ir inicialmente a Jerusalén ni a Roma para ser constituido apóstol de Jesucristo, pues lo fue no de hombres ni por hombres, sino por la voluntad de Dios. Sus cartas credenciales eran manifiestas en sus frutos. Ciertamente Dios lo guió también a obtener la diestra de la comunión de aquellos enviados anteriormente por Dios. Pero después de haber servido ya como su apóstol, pero cuantos se ufanan y se glorían en sus diplomas y credenciales de papel,
son hechos viles y bajos a los ojos del pueblo de Dios, y con justicia por causa de la acritud de sus malos y perversos frutos. Su pretendida autoridad no es, pues, en realidad tal. La constitución de Dios es diferente a la del hombre y se reconoce por los frutos de la gracia divina. Es un don de Dios para que nadie se gloríe. Es por eso que nosotros tenemos que dejar nuestro corazón en las manos de Dios para que Él nos llene de esa humildad que nos hará caminar delante de Dios con poder y gloria a través de su unción, la unción que rompe todo yugo, que es dada a través del Espíritu Santo de Dios. Este es el mensaje corto que he querido dar a la iglesia del Señor. Es tiempo de orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor amado, porque tú a través de tu gracia divina, Señor, nos enseñas y nos recuerdas que solo tú tienes el poder. Oh Padre Celestial, llénanos de ese poder. Primeramente, llénanos de humildad, Señor. Enséñanos a caminar en tu camino, Dios eterno. En el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, yo te lo pido. Amén, Señor. Amén.